Esto es una verdadera crisis, señores auditores. Y es una crisis de no solamente de una de las instituciones, sino que de un poder del Estado. Y nos referimos a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Es gravísimo. Algunos sostienen que esto podría ser igual que lo que le ocurre a la Iglesia Católica, que comienzan a salir una tras otra las denuncias y los trapos sucios de lo que ocurre en el Poder Judicial. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el Poder Judicial no lo controla nadie. ¿Quién controla el Poder Judicial? ¿Quién? Nadie. 2. Es un poder del Estado de autogeneración. Ellos mismos se van creando y se van autogenerando los cargos, las relaciones, etc. Entonces, como es de autogeneración, tampoco hay una implicancia de terceros, salvo en el nombramiento de ministro de Corte Suprema. Pero el resto... son ellos mismos. Claro. Sí. Entonces se van... Claro, hay una intervención del ministro de Justicia para nombrar, pero... recordemos lo que son las ternas, ellos mismos van estableciendo entre quiénes se puede elegir. Entonces es evidente que lo que está ocurriendo acá es que hay un sistema jerárquico y muchísimo miedo. Ayer fue sorprendente. ¿Qué pasó ayer? En medio de esta crisis, todos sabemos lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde hay un ministro que está formalizado, dos que va a ser formalizado, porque se estima que es un delincuente. Hay otros 2 que están siendo investigados por parte de la Corte Suprema. Resulta que con respecto a la Corte de Apelaciones de Rancagua, casi la mitad de la Corte está afectada por sumario. Sí, son 7 y son 3 los que están en esta situación. Entonces es una situación gravísima. Y resulta que ayer, por ejemplo, había una ceremonia de juramento de nuevos abogados, es la ceremonia habitual, y normalmente, por lo menos antiguamente, eran ceremonias, antiguamente digo porque juraban mucho menos, entonces eran ceremonias muy especiales, no eran a cada rato. Había que esperar para jurar que se juntara una cantidad suficiente para el juramento, 20, porque bueno, había menos universidad, etc. Entonces era una ceremonia donde se esperaba las palabras del presidente de la Corte. ¿Qué iba a decir? Como ahora las ceremonias son más periódicas porque hay muchas personas que se reciben, hay muchas universidades, pero a propósito de lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, se estimaba que ayer el ministro Sergio Muñoz, presidente subrogante de la Corte Suprema, iba a hacer una locución refiriéndose a lo que está ocurriendo en la justicia y en Rancagua. No dijo nada. Era como si viviera en un país paralelo. O digámoslo así, desde el jardín. Hablando generalidades muy interesantes, principios muy interesantes, pero totalmente alejado de la realidad de que está viviendo en estos instantes el Poder Judicial. Ahora, yo quiero decir una cosa. Hace algunos años, a propósito de líos gigantes en la corporación administrativa del Poder Judicial, o sea, donde se manejan las platas, se grabó un diálogo entre en ese entonces ministro Juica y donde estaba el ministro Muñoz. En un país normal, después de escucharse ese audio, los 2 tendrían que haber renunciado. O alguien tendría que haberlos echado. Pero este no es un país normal. La cantidad de blindaje, la cantidad de relaciones, la cantidad de lotes que se forman al interior del Poder Judicial permite que sobrevivan un montón de personas que por anga o por manga o por algunos hechos, por algunos dichos, a lo mejor ya no debieran estar. Lo que está pasando en la Corte de Apelaciones de Rancagua es solamente la punta de un iceberg. La punta de un iceberg de los tráficos de influencia que hay en el Poder Judicial, de los besamanos, de los notarios. A ver, ¿quién conforma las listas de notarios? ¿Se acuerdan que bajo el gobierno anterior muchas cortes de apelaciones habían dicho que no era necesaria más notarios y después de una gestión personal del ministro Jaime Campo, ministro de Justicia, resulta que cambiaron y se dieron una voltereta? ¿A cambio de qué? ¿Y qué hace el ciudadano común y corriente cuando tiene que enfrentarse a los tribunales? ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano común y corriente frente a estos poderes ocultos? ¿Qué hace el senador Letelier del Partido Socialista interviniendo tanto en los tribunales? Ahora se está postulando a Dobra Luksic, por ejemplo, tiene el apoyo del senador Letelier, tiene el apoyo de otras personas. Uno dice, pero a ver, ¿por qué tantos apoyos? ¿Qué son necesarios? ¿Qué es lo que promete ella?
para que le den los apoyos? ¿Qué seguridades dan? ¿Por qué John del Tránsito, Campos, está apoyando a Dobra Luksic? Él es de derecha, Dobra Luksic teóricamente del sector más de izquierda. ¿Por qué estos cruces? ¿Será porque una persona muy relacionada con John del Tránsito, que es ministro de Corte, después le aseguran el apoyo para que después sea ministro de Corte Suprema o no? Y lo que estoy diciendo, esto en los tribunales se sabe. No estoy diciendo nada extraño ni nada particular, pero están todos callados y muertos de miedo. Entonces, si uno empieza a meterse en todas las capas, las distintas capas tectónicas que hay en el Poder Judicial, se encuentra con muchísima pobredumbre. Sí, el asunto es que llegar a esa capa hay que rajuñar nomás últimamente. Cuando hablamos no del... solamente eso, hay que correr riesgo. Sí. Porque se toman venganza muchos de ellos. Bueno, por algo lo ocultan entre ellos. Yo refiero a que lo que estamos sabiendo ahora es efectivamente apenas un poco de lo que eventualmente sucede. Cuando hablamos de el vudú, ¿te acuerdas? De lo que se encontró en uno de los dependencias, uno de los cajones del ministro Elgueta, que está suspendido en la Corte de Apelaciones, de la foto del diablo y qué sé yo cuántas cosas más. Pensamos que habíamos llegado a un techo de lo que estaba pasando allá en Rancagua y sin embargo nos quedamos cortos y yo creo que todavía estamos en la misma situación. Como decimos ahora, está un tercer ministro de esa Corte de Apelaciones de Rancagua que se suma a los otros dos que ya estaban inculpados por presunto tráfico de influencias. Yo siempre recuerdo lo mismo, pero además el ministro Elgueta, en una entrevista pública que circuló en la prensa, reconoció que él sí había incurrido en tráfico de influencias para el nombramiento del fiscal Emiliano Arias, a quien lo mete en varias ocasiones en esa entrevista, lo involucra y lo menciona porque está enojado con él, porque etcétera, por lo que está sucediendo precisamente en su contra. Él reconoce que hubo tráfico de influencias, pero además está el tema de la prevaricación, el nombrar a personas cercanas, a amigos en la masonería, reconocer también que, o por lo menos investiga, el que hubo pagos justamente el mismo día en que X persona asumió un cargo, se le pagó al ministro en su cuenta corriente, en una de sus cinco cuentas corrientes, en fin, una serie de hechos muy extraños. Además, BioBio la radio accedió a escuchas telefónicas por una causa de tráfico de estupefacientes que fue investigada en 2017 y en esos audios hay dos de los ministros indagados hablando en términos muy familiares y muy coloquiales y además poniéndose de acuerdo en varias de las situaciones que ahora nos hacen sentido. Eric López nos cuenta más. Hola Eric, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer la ministra Rosa María Maggi notificó al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, de los cargos formulados en su contra por tráfico de influencias e intervención ahí en procesos judiciales. Recordemos que la semana pasada, el viernes, fueron notificados también los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez, quienes tienen un plazo de 5 días para formular descargos, pueden presentar incluso hasta testigos, bueno, al igual que Albornoz. El caso de Elgueta, ustedes lo señalan, es el más complicado, va a ser formalizado el próximo 26 de abril como presunto autor de enriquecimiento ilícito y prevaricación. El fiscal jefe de alta complejidad de la región de O'Higgins, Sergio Moya, lo indaga por al menos 6 casos de presuntos pagos de abogados y de otras personas que litigaron en causas donde a él le tocaba fallar. Nos cuentan que en total podrían llegar a ser 18 los casos donde hay antecedentes al respecto. La Fiscalía, según informó ayer el diario Mercurio, recusó al juez de garantía de Rancagua, Gianni Libretti, anote bien ese nombre, para actuar en la formalización del próximo 26 de abril debido a que en una de las 5 cuentas que se le levantó el secreto bancario al Elgueta aparece precisamente una transferencia en dinero de este juez al ministro. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo asumió como juez? ¿Cuándo juró? Además, según fuentes consultadas por BioBio la radio, Elgueta y Vázquez, no Albornoz, sino que Elgueta y Vázquez solamente votaron por la esposa de Libretti, Nora Arregada Pavés, como notario de Rengo, cuyo decreto de nombramiento firmó el pasado 2 de marzo el entonces ministro de Justicia Jaime Campos. La nominación, eso sí, está paralizada por los cuestionamientos que, recordemos, emitió en su oportunidad la Contraloría General de la República. Bueno, por lo anterior y por el depósito al ministro, el juez Libretti, según las fuentes consultadas por BioBio la radio, podría declarar como imputado cuando sea citado por la Fiscalía. En conversación con BioBio la radio, el vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisterna,
manifestó que el Poder Judicial, precisamente el Tribunal Máximo del país, debe actuar con prontitud. Escuchemos. Esto debe el Poder Judicial reaccionar prontamente y la forma más enérgica posible, sin perjuicio de respetar los derechos de los involucrados, pero hay que hacerlo con rapidez y con eficiencia. Sobre todo por la población que se puede ver afectada por fallos, por nombramientos, por distintos tipos que ahora están en la mira. Uno no dice que hay irregularidades, sino que debe haber preocupación en la población. Todo esto tiene dos repercusiones, las que usted dice, por lo que se puede ver afectada la población, y en segundo lugar por la imagen, que perjudica mucho la buena salud, digámoslo así, del cuerpo mismo del Poder Judicial. Entonces eso exige que actuemos con rapidez y con la mayor severidad que la situación amerita. Bueno, de esperar que el resto de los supremos escuchen a Cisterna, porque todavía no convocan a un pleno. Habíamos señalado que hoy día llegaba del extranjero el presidente de la Corte Suprema titular, Aroldo Brito, pero lo hace el lunes. Así que vamos a ver si el ministro Sergio Muñoz llama a un pleno para ver si van a intervenir ahí en la región de O'Higgins, aparte de este sumario que está realizando la ministra Maggi. Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott calificó de preocupante la situación que se vive en los tribunales de la región de O'Higgins. Preocupante el fenómeno que está ocurriendo, y lo que nos corresponde al Ministerio Público es simplemente investigar los hechos, y en el evento de existir antecedentes serios para formular cargo a las personas, pues bien hacerlo y llevarlos y exigir, o más bien solicitar la sanción penal más severa, particularmente atendida a la función que realizan estos funcionarios públicos. Bueno, ustedes lo adelantaban, tuvimos acceso a unas intervenciones telefónicas, al contenido, por supuesto, estas intervenciones telefónicas que se realizaron entre enero y marzo del año 2017 en una causa por tráfico de estupefacientes, donde fue sentenciado, entre otros, el doctor Luis Arenas por emitir recetas sin necesidad médica. Este doctor es el doctor de cabecera de estos ministros, de todo, no sé cómo... de esa banda, podríamos decir, porque ya son 3, y hay un juez, hay un secretario también metido. Bueno, de esa banda están este doctor Luis Arenas, condenado, justamente aparece en estas transcripciones. Se habla ahí de la esposa del secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, que es la jueza de garantía Jessica Bascuñán. Esta jueza, teniendo relación su esposo con el médico, con este doctor, porque atendía a su madre, le concedió, en su oportunidad cuando se desarrollaba este proceso por estupefacientes, le concedió a Arenas la libertad bajo fianza, a cambio de 10 millones de pesos como fianza. Un día sábado fue. ¿Quién anda con 10 millones de pesos un día sábado? Ellos andaban con 10 millones de pesos. Ahí se investiga, se piensa, muchos comentan que ya estaba avisado. Sabía que le iban a dar la libertad bajo fianza. También tenemos la otra transcripción que usted puede ver en biobiochile.cl, donde se habla en términos bastante coloquiales, por decir lo menos, entre este doctor y el actual ministro Marcelo Albornoz, que en esa época era ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En esa conversación, Albornoz le pide al doctor Luis Arenas 1.500.000 pesos. En esa conversación, le adelanto, nombran un tal Eugenio, que tendría una comadre en la Corte Suprema. Bueno, según las fuentes consultadas por Vivo Vivo la radio, se trata del abogado Eugenio González, el operador político conocido como El Pingüino. Que tantas veces hemos nombrado aquí, que nos ha amenazado un montón de veces, ¿no? Exacto. Aparece nombrado ahí. Oiga, le leo un pedacito. No un montón, pero algunas. Mire, así se refiere el nivel, el doctor Luis Arenas al ministro Vázquez, al ministro Marcelo Vázquez. A ver. Hola, peladito. Ministro responde: bien, ¿y tú? Sabes que estoy aquí con el secretario de la Corte, que es un guatón que pesa como 200 kilos, igual que vos. Igual que vos. El doctor Luis Arenas le responde: no, weón, yo peso 90. Marcelo Vázquez, el ministro, le dice: se trata de Hernán González, un tremendo amigo, compadre, un tremendo elemento. Así es que él te quiere consultar una cosita, te paso con él. ¿Quién es Hernán González? El secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, actual secretario de Apelaciones de Rancagua. Pero yo quiero decir a los auditores, porque hay que entender cosas claves del funcionamiento del mecanismo judicial.
Hernán González, que ahí aparece, que son íntimos amigos, es el secretario de la Corte, ¿no es cierto? ¿Qué hace un secretario de la Corte? Distribuye causa. Exacto. Entonces Acceso distribuye a todas las causas, causas. determina quién ve cada causa, quiénes ven cada causa en este caso. Es fundamental. Entonces, por eso, toda esta trenza, o sea, este señor tiene que ser investigado. Aparece nombrado, al parecer, el Pingüino. Bueno, resulta que el Pingüino es hombre de confianza ¿de quién? De Guido Girardi. Es el operador de Guido Girardi, entre otros, en los tribunales. ¿Y quién puso a Hernán González ahí en la Corte de Apelaciones de Rancagua? A ver. Según lo que nos contaron. A ver. Otro senador, Juan Pablo Letelier, que cuando subió este ministro Marcelo Albornoz y juró ahí en la Corte de Apelaciones de Rancagua, estaba en primera fila en la ceremonia, el senador Letelier. Quiero agregar otro dato. Gianni Libretti aparece entregándole plata a un ministro, ¿no es cierto? Exactamente, haciendo una transferencia. Exactamente. Él va a declarar Resulta como que- imputado. Bueno, resulta que Gianni Libretti le pidieron que se inhabilitara. Sí, y no quiso. Y no quiso, no quería inhabilitarse. Luchó hasta el final. No, porque O eso sea, con no. un caradurismo ¿Qué dice de estos que era un- jueces que era un impresionante. préstamo? Dice no, que era un préstamo que le había hecho el ministro. Mira, todo esto nos ahoga. Se lo digo de verdad, nos ahoga. Yo, de verdad, uno espera, y la Corte Suprema calladita, porque ha hablado poquitito. Resulta que la Corte Suprema recién empezó a suspender a estos ministros cuando uno de ellos iba a ser formalizado. A uno, cuando iba a ser formalizado. Pueden fallar. Los otros ministros están fallando hoy día, hoy día van a estar fallando. Pero a Elgueta lo suspendió cuando se supo que iba a ser formalizado por el Ministerio Público, porque si no, seguiría todo igual. Y estos audios fueron obtenidos en una causa, Eric, Por tráfico de estupefacientes. por tráfico de drogas, pues. Y un dato más. Y aquí una pregunta para el fiscal. ¿Hace cuánto tiempo que tenía estos audios el fiscal? No, si están en una sentencia, están en un proceso. bueno, pero- Están ahí. ¿Hace cuánto? No, ¿2 hace años? 2 años, más de 2 años. ¿Y por qué? Por eso cuando ¿Y por qué se han empieza- demorado 2 años? Por eso cuando sale esto a la luz, se reconoce por fuentes del Ministerio Público que esta investigación se lleva hace 2 años. Justamente se tenía en la mira a estos ministros. Y ahora sabemos por qué, por estas transcripciones. Ahora lo bueno, que gracias a estos antecedentes, tuvieron, gracias, que justo me está llegando un mensaje, les cuento el tiro de qué se trata. Tuvieron la posibilidad de que el juzgado de garantía de Rancagua levantara el secreto bancario del Elgueta. Sí. Gracias a estos antecedentes, a todos estos antecedentes que fueron recopilando de manera bastante sigilosa la Fiscalía de O'Higgins. El fiscal de alta complejidad de O'Higgins, Sergio Moya, que es objeto de un sumario. Oiga, me dicen, sí. La defensa penal del ministro Elgueta será asumida por la Defensoría Penal Pública de la región de O'Higgins. Entonces se lo vamos a pagar todos los chilenos. Pero sí, más encima. Magnífico. No, magnífico. Me río porque espero que no se Y estén perdona, riendo ahora igual, por Supremo. igual que Meo. Es que Meo Marco también Enrique hizo lo Minami, mismo. sí, también. Fue a la ¿Les va Defensoría bien? Penal Pública, abandonó sus abogados particulares. ¿Por qué? Porque les va es bien. como la misma gente que trabajaba, ¿no? No directamente, pero es lo mismo. Más allá del tema que vamos a pagar todos, pero ¿cuántas veces habrá hablado con los mismos defensores penales públicos? Sí, Oye, y les va bien. Oye, y está, mira, en todo esto, Te lo creo. Pues, no ¿Eh? solamente... Los defensores penales públicos les va bien. Sí. Oye, en todo esto no solamente están los fallos que podrían ser absolutamente estarían condicionados por las relaciones de amistad, por los pagos, etcétera, sino también el nombramiento de personas, porque ellos van colocando a su gente en el Poder Judicial. Entonces resulta que el ministro Elgueta, habría presionado su señoría, porque así hay que tratarlo. hay que decirle, claro. Su señoría Elgueta, Ilustrísima. Ahí, su señoría resumo eso. ilustrísima mejor, Sí, ahí estamos correctos. ahí estamos. Su señoría ilustrísima Elgueta habría presionado e influido personalmente en 2 concursos de funcionarios de la Fiscalía Regional de O'Higgins para obtener el nombramiento de 2 personas cercanas a él. En la Fiscalía, ojo, que son los que tienen que investigar, dejando los currículums de sus personas recomendadas, realizando llamadas telefónicas, con mensajes de texto, los que reprochaba que no hubiesen sido seleccionadas.
Y las mismas conductas habrían ocurrido en otras reparticiones públicas, en un juzgado policial local de Rancagua, en Gendarmería. Y una de las postulantes fue su excónyuge. Junto con ellos se pesquisa, se incurrió en conducta de acoso laboral y sexual en perjuicio de magistradas de la región. Durante su presidencia, en 2017, presidencia de la Corte, habría contratado a la pareja de su hija para que se desempeñara en la misma Corte. Ya. No, sí, un prontuario. Tóxico. Mire, no reúne todos los requisitos, sí, pero de que tiene pinta esto, asociación ilícita, tiene una pinta, pero increíble. Ya, oye, no intoxiquemos más a los auditores, ¿te parece? Sí, sí. Porque si Oiga, no, me nos vamos a dicen que envenenar mañana, ¿no? la defensa pública es gratuita para quienes no pueden pagar, pero hay aranceles para quienes tienen recursos, nos cuenta ahí un amigo de Claro, la lo que Defensoría. Lo que pasa es que después no pagan. Lo que pasa es que los aranceles Sí, pues son bajitos. son En comparación bajitos, a- no pagan en realidad lo que se pagaría Exactamente. contratando a un abogado particular. Por lo tanto, sí, está bien, pero son aranceles que no corresponden a la realidad. Sí, Si eso es lo que porque- pasa. Si al final el sistema, en buena parte, lo terminamos pagando entre todos. Exacto. Gracias, Sí, Eric. porque un poquito. Vamos a tener novedades hoy día. Gracias, Eric. Chau, chau. Hasta pronto. La segunda sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento del excomandante jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, con el que su defensa pretende paralizar la investigación en su contra. El ex alto uniformado permanece desde el 14 de febrero detenido en el batallón de Policía Militar de Peñalolén, procesado como presunto autor de malversación de caudales públicos por un total de 3.500 millones de pesos. La ministra en visita, Romy Rutherford, lo indaga por el uso de gastos reservados cuando Fuentealba ocupó la comandancia en jefe del Ejército entre 2010 y 2014. El requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional cuestiona el sistema antiguo de justicia y las facultades de la jueza para instruir el procedimiento. El Tribunal Constitucional solo acogió a trámite, pues la suspensión de la investigación será resuelta cuando se vea la admisibilidad del libelo. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Bio Bio TV.